Un santo para cada día. Primero de julio, San Damián de Molokai, apóstol de los leprosos, año 1889. Lo han llamado el leproso voluntario, porque con tal de poder atender a los leprosos que estaban en total abandono, aceptó volverse leproso como ellos. Lo beatificó el Papa Juan Pablo II en el año 1994. El padre Damián nació el 3 de enero de 1840 en Bélgica. De pequeño en la escuela ya gozaba haciendo como obras manuales, casitas como las de los misioneros en las selvas. Tenía ese deseo interior de ir un día a lejanas tierras a misionar. De joven fue arrollado por una carroza y se levantó sin ninguna herida. El médico que lo revisó exclamó: «Este muchacho tiene energías para emprender trabajos muy grandes». Un día, siendo apenas de 8 años, dispuso irse con su hermanita a vivir como ermitaño en un bosque solitario, a dedicarse a la oración. El susto de la familia fue grande cuando notó su desaparición. Afortunadamente, unos campesinos los encontraron por allá y los devolvieron a casa. La mamá se preguntaba: ¿qué será lo que a este niño le espera en el futuro? De joven tuvo que trabajar muy duro en el campo para ayudar a sus padres, que eran pobres. Esto le dio una gran fortaleza y lo hizo práctico en muchos trabajos de construcción, de albañilería y de cultivo de tierras, lo cual le iba a ser muy útil en la isla lejana donde más tarde iba a misionar. A los 18 años lo enviaron a Bruselas, la capital, a estudiar, pero los compañeros se le burlaban de sus modos acampesinados que tenía de hablar y de comportarse. Al principio aguantó con paciencia, pero un día, cuando las burlas llegaron a extremos, agarró por los hombros a uno de los peores burladores y con él derribó a otros 4. Todos rieron, pero en adelante ya le tuvieron respeto y pronto con su amabilidad se ganó las simpatías de sus compañeros. A los 20 años escribió a sus padres pidiéndoles permiso para entrar de religioso en la comunidad de los Sagrados Corazones. Su hermano Jorge se burlaba de él diciéndole que era mejor ganar dinero que dedicarse a ganar almas. Muchas veces se arrodillaba ante la imagen del gran misionero San Francisco Javier y le decía al santo: «Por favor, alcánzame de Dios la gracia de ser un misionero como tú». Y sucedió que a otro religioso de la comunidad le correspondía irse a misionar a las islas Hawái, pero se enfermó y los superiores le pidieron a Damián que se fuera él de misionero. Eso era lo que más deseaba. Su primera conquista, en 1863, zarpó en un navío hacia su lejana misión. En el viaje se hizo sumamente amigo del capitán del barco, el cual le dijo: «Yo nunca me confieso, soy mal católico, pero le digo que con usted sí me confesaría». Damián le respondió: «Todavía no soy sacerdote, pero espero un día, cuando ya sea sacerdote, tener el gusto de absolverle de todos sus pecados. Ya veremos cómo años más tarde esto se cumplirá de manera admirable e inesperada». Molokai, la isla maldita. Como en las islas Hawái habían muchos leprosos, los vecinos obtuvieron del gobierno que a todo el que estuviera enfermo de lepra lo desterraran a la isla de Molokai. Esta isla se convirtió en un infierno de dolor sin esperanza. Los pobres enfermos, perseguidos en cacerías humanas, eran llevados allí y dejados sin auxilios ni ayudas. Para olvidar sus penas se dedicaban los hombres al alcoholismo y a los vicios, y las mujeres a toda clase de supersticiones. Al saber estas tristes noticias, el padre Damián le pidió al señor obispo que le permitiera irse a vivir con los leprosos de Molokai. A monseñor le parecía casi increíble esta petición,
pero le concedió el permiso y allá se fue. En 1873 llegó a la isla de los leprosos. Antes de partir había dicho: «Sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de la lepra, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo». Los leprosos los recibieron con inmensa alegría. La primera noche tuvo que dormir también debajo de una palmera, porque no había habitación preparada para él. Luego se dedicó a visitar a los enfermos. Morían muchos y los demás se hallaban desesperados. Como esas gentes no tenían casi dedos ni manos, el padre Damián les hacía él mismo el ataúd a los muertos, les cavaba la sepultura y fabricaba luego como buen carpintero la cruz para sus tumbas. Preparaba sanas diversiones para alejar el aburrimiento, y cuando llegaban los huracanes y destruían los pobres ranchos, él en persona se iba a ayudar a reconstruirlos. El santo, para no demostrar desprecio a sus queridos leprosos, aceptaba fumar en la pipa que ellos habían usado, los saludaba dándoles la mano, compartía con ellos en todas las acciones del día, y sucedió lo que tenía que suceder, que se contagió de la lepra, y vino a saberlo de manera inesperada. Un día metió el pie en una vasija que tenía agua supremamente caliente, y él no sintió nada. Entonces se dio cuenta de que estaba leproso. Enseguida se arrodilló ante un crucifijo y exclamó: «Señor, por amor a ti y por la salvación de estos hijos tuyos, acepto esta terrible realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra el pensar que cada día en que me encuentre más enfermo en la tierra, estaré más cerca de ti para el cielo». La enfermedad se fue extendiendo prontamente por su cuerpo. Los enfermos comentaban: «Qué elegante era el padre Damián cuando llegó a vivir con nosotros, y qué deforme le ha puesto la enfermedad». Pero él añadía: «No importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va volviendo hermosa y agradable a Dios». Poco antes de que el gran sacerdote muriera, llegó a Molokai un barco. Era el del capitán que lo había traído cuando llegó de misionero, y que le había dicho que con el único que se confesaría sería con él, y el capitán venía expresamente a confesarse con el padre Damián. Desde entonces la vida de este marinero cambió y mejoró notablemente. También un hombre que había escrito muchas barbaridades calumniando al santo sacerdote, llegó a pedirle perdón y se convirtió al catolicismo. Y el 15 de abril de 1889, el leproso voluntario, el apóstol de los leprosos, voló al cielo a recibir el premio merecido por su admirable caridad. En 1994, el Papa Juan Pablo II, después de haber comprobado milagros obtenidos por la intercesión de este gran misionero, lo declaró beato y patrono de los que trabajan entre los enfermos de lepra. El 11 de octubre de 2009 fue canonizado por el Papa Benedicto XVI. San Damián de Molokai ruega por nosotros. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia.